Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría que estén juiciosos en este tema tan importante que es el liderazgo, la inteligencia emocional, pero como líder, como una persona que eh, influencia, como una persona que cumple un cargo como madre, como abuela, como todos tenemos de alguna manera liderazgo y nos desarrollamos en el entorno familiar, en la comunidad o en el trabajo, como líderes en algún momento siempre. Entonces creo que este tema nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, es muy importante. Vamos a resumir, vamos a ver los temas de los que hemos hablado hasta ahorita. Pues creo que es importante mencionar, gracias, está Valerie Ferro Hola, conmigo, gracias, gracias por Ale. estar aquí, que rico que esté tu compañía. Cuéntanos qué temas llevamos, Valerie, de qué hemos hablado hasta ahora y hazme un poquitico, un pequeñito comentario sobre cada uno. Bueno, estos últimos episodios que hemos grabado han sido muy interesantes para mi vida y para muchas de las personas que están viendo este video, porque también me lo han dicho y en los comentarios les ha parecido muy edificante, porque estamos hablando específicamente dentro de la inteligencia emocional que llevamos mucho. Yo creo que ya llegamos al año hablando del tema de la inteligencia emocional, pero específicamente estamos hablando de el liderazgo, de cómo aplicarlo, como tú decías, desde un punto de vista de líderes, porque somos líderes en el trabajo, hasta en el colegio, cuando tú decías, cuando estamos en un grupo y siempre hay un líder que está diciendo pues lo que tiene que hacer cada uno. Somos líderes cuando somos padres, somos líderes, bueno, en la iglesia, etcétera, etcétera. Y los 3 puntos que llevamos hasta ahora son, comenzamos con la autenticidad. Que en la autenticidad hablamos lo importante que es no tener, digamos, como decir, una fachada, no tener imagen, no tener nosotros, pues, un personaje montado, ser nosotros mismos, tener la capacidad de poder ser reales, también reconociendo que fallamos, porque muchas veces cuando reconocemos que fallamos dentro del liderazgo, eso crea mucha admiración y mucho respeto porque da ejemplo. Hablando del ejemplo, ese fue el segundo tema que tomamos. Y pues precisamente que todo lo que nosotros lideramos, por ejemplo, primero tiene que, sea lo que sea en lo que estemos, tiene que ser vida en nosotros y nosotros tenemos que poder accionarlo para que las personas que están debajo de nosotros puedan mirar y pues como lo dice la palabra, pero lo hablamos de una manera muy, muy práctica y con diferentes ejemplos de la vida práctica. Y por último, en el episodio pasado estuvimos hablando sobre la importancia de, ay, se me fue la palabra, de reconocer, del reconocimiento. Estuvimos hablando del reconocimiento. Y el reconocimiento es muy importante porque muchas veces pedimos, esperamos cosas de las personas, somos muy fáciles, muy rápidos para criticar, para decir lo que está mal, pero cuando como líderes tenemos la capacidad de reconocer las cosas buenas que las personas que están debajo de nosotros hacen, encontramos que la productividad es mejor en la crianza de los niños, cuando reconocemos les reconocemos las cosas que están supuestos a hacer, como hablábamos de estudiar, sacar buenas notas, ayudar en la casa. Cuando reconocemos las cosas buenas que hacen las personas, siempre vemos mejores resultados y pues eso también aporta a la admiración, a una buena comunicación y bueno. Estoy resumiéndolo muy, muy rápido lo que hablamos, pero todos los temas han sido muy interesantes y estoy a la expectativa de este punto que vamos a hablar hoy. Muy bien, bueno, por favor, si no los han visto, tienen que verlos porque es muy difícil resumir en tan poco tiempo que ustedes vayan a recibir lo que hablamos, cada uno de los ejemplos que compartimos, las experiencias que hemos tenido, lo que nos hemos aprendido a no hacer, a hacer, porque todos tenemos un proceso y todos somos bebés en el liderazgo, luego niños, luego adolescentes y luego personas más maduras, ¿no? Algunos se quedan
niños en el liderazgo, otros se quedan adolescentes en el liderazgo y otras personas maduran. Entonces lo que queremos nosotros es madurar, no quedarnos estancados, cada día madurar más, cada día ser personas más sabias, más humildes y personas que no nos cansemos de aprender. Cuando hablamos de todos estos temas anteriores, hay un punto súper importante a resaltar en cada uno de ellos y en los que vayamos a seguir hablando. Y es no perder de vista que nosotros, aunque estemos liderando, también estamos aprendiendo todo el tiempo. Sí. Porque todas las personas nos enseñan algo. De todo el mundo aprendemos algo. Cuando perdemos la capacidad como docentes o líderes de aprender de las personas a las cuales nosotros estamos intentando dirigir, llevar, guiar, pues entonces estamos perdiéndonos de la mejor parte del ser, ¿no? Una persona que lidera. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando nosotros estamos dándole a una persona, es como cuando una mamá le está dando amor a un niño y se sacrifica durante tantos años, está con él, pasa tiempo con él. ¿Por qué esto no se vuelve una carga tan horrible y una cosa que nadie soportaría? Estar todo el día pendiente de que el niño se paró, no se paró, sí, caminó, se cayó, comió, hay que cambiar el pañal. ¿Por qué no se vuelve? Porque hay algo que se recibe. Es una relación recíproca. Tú estás recibiendo de la otra persona, tú recibes el cariño, tú recibes las miradas, tú recibes el amor, tú recibes esa dependencia, esa necesidad, y es muy bonito el recibir. Y si aprendemos de ellos todos los días, de un niño, ¿cómo no aprender de las personas que tenemos a nuestro alrededor? Entonces es muy enriquecedor cuando nosotros estamos en esa actitud de aprender todo el tiempo. Yo creo que deberíamos ser obsesivos, sí, con el hecho de querer aprender, entender más a la persona, por qué lo está diciendo, yo había pensado esto y mira por dónde se fue, wow, mira lo que dijo esta persona, qué rico, es enriquecedor. Así de que quiero hacer ese énfasis en todos los puntos que nosotros vayamos tratando, siempre debemos mantener esa actitud de aprendizaje y de respeto, por lo que las personas opinan, dicen y están diciendo, ¿no? En medio, o preguntando, o explicando, o expresando. Es un proceso, es difícil, se toma años, pero pues Dios nos ha dado estas herramientas y ha sido una gran bendición, porque al tenerlas va a ser más rápido, sí, esa maduración, ese crecimiento, menos errores vamos a cometer y a seguir cometiendo, porque por supuesto los cometemos todavía y muchos. Pero bueno, vamos a ir con la ayuda de Dios. ¿Listo? Hoy vamos a hablar entonces de la comunicación efectiva, de la comunicación entre el líder y las personas que tiene a cargo. Porque a veces creemos que nosotros somos los únicos que tenemos que explicar algo, que aportar, que nosotros somos los únicos que estamos en lo correcto. Por mucho que hemos estudiado un tema, cuando lo vamos a dar, como creemos que somos los que sabemos y que estamos en lo correcto, entonces lo que puede suceder es que no hay una comunicación. Una comunicación, o sea, no hay comunicación si no hay dos vías. Un transmisor, que es el que habla, y un receptor, que es el que recibe. Sin embargo, en una comunicación, en lo que estamos tratando de docencia, de lo que se está enseñando, de lo que se está hablando, es muy importante que el transmisor también esté receptivo a todos. Por ejemplo, un conferencista que no va a escuchar hablar a nadie. El conferencista
tiene que estar receptivo a lo que está en el ambiente, a las caras de las personas, a las expectativas de las personas. Es fantástico cuando las personas tienen la oportunidad, después de una charla, de opinar, de hacer preguntas, de enviar preguntas para el otro tema, de hacer críticas, porque si no hay una comunicación entre el que presta el servicio y el que lo recibe, entonces nos estancamos, no hay posibilidad de mejoría. Por eso ustedes ven en Amazon que hay una comunicación y está abierto a las críticas y está abierto y la gente habla, se expresa y es la forma, esas preguntas que nos hacen al final de que hacemos una llamada a una entidad, ¿cómo te sentiste tratado? Eso es una comunicación, es porque estamos recibiendo la impresión de las personas. Entonces, para establecer una buena comunicación como un líder, tienes que tener en tu cabeza que no es que no hablas solo, Sí. que no estás hablando con una pared. Tiene que haber una disposición al hablar. Si no es un conferencista que todo el mundo está callado y tiene un seminario donde todo el mundo está sentado, si es un grupo pequeño, cuando tú empiezas tu charla y tú hablas todo el tiempo y al final haces una preguntita rápida, ¿entendieron? Y la gente dice, pues sí. Nadie se va a poner a romper y decir momento, y casi siempre cuando esa persona lo dice, como que ni cae bien, ni al maestro o al líder, ni a los demás, ¿no? Porque no se hace espacio. Pero entonces, para poder tener una comunicación efectiva con los hijos, con la esposa, con las personas, los alumnos, con cualquiera, el ejercicio más importante es el 50% del tiempo escuchar. Si no, más. Yo acostumbro mucho cuando hago charlas y grupos, poner tareas o actividades con respecto a la charla y empezar la siguiente charla con que me digan cómo les fue con la tarea, qué hicieron y cómo lo aplicaron. Cuando las personas tienen la oportunidad de expresar, de hablar, suceden varias cosas interesantísimas en el momento. Cuando empiezas una charla preguntando, es fantástico si tienes la oportunidad, porque van a suceder diferentes cosas. La primera es que las personas se sienten notadas. Tú les estás dando validez, que están presentes, que su opinión es importante y que te interesa escuchar lo que ellos tienen que decir. 2, se relaja mucho el ambiente porque están escuchando a otra persona y en muchas cosas que esa persona dice probablemente se identifican, en otras no. Entonces es algo que agiliza, algo que da mucha, digamos, no se hace aburrido. Sí, ¿no? rompe el hielo también. Rompe el hielo también. Pero hay una cosa muy importante para quien es el que está liderando o el que está enseñando, y es que te da una perspectiva de en dónde están. Entonces, tú lanzas una pregunta y cuando lanzas la pregunta, tú ves dónde está esta, dónde está esta, dónde está esta, y puedes hacer como un denominador de dónde está el salón y de qué cosas, entonces, por dónde puedes ir manejando los temas y con qué sensibilidad, con qué necesidades tienen las personas o cosas que desconocen. Entonces es muy importante. Cuando escuchas a las personas, no hacerlo por tarea, sino por interés genuino, o sea, con empatía. Ya hemos hablado mucho de la empatía en el trayecto de todos estos años de inteligencia emocional, pero les vuelvo a decir a aquellos que no lo han escuchado, empatía es escuchar a una persona para tratar de entender, comprender lo que esa persona está sintiendo y entonces poniéndose en los zapatos de la persona, no con lástima,
ni con simpatía, porque te cae bien, mal, o porque es tu hijo o un familiar, sino de una manera completamente desprevenida, tratar de ayudar, aportar, después de haber entendido, hacer que la persona se sienta aliviada de que alguien le está comprendiendo cómo se siente, ¿no? Entonces, cuando escuchas, la escucha activa es estar presente, es querer entender y comprender, y es tratar de bajarle el volumen a mi cabeza, que durante la persona habla, yo estoy ya pensando todo el tiempo qué voy a decir, si digo, no digo, cómo refuto, como esa hiperactividad en nuestra cabeza que no nos deja entender, nos deja oír lo que está diciendo, pero nos deja entender, porque ya estamos nosotros juzgando lo que la otra persona está diciendo, juzgando si está bien, si está mal, si no. Entonces, en cuanto a la comunicación, esto es supremamente importante, porque así nosotros vamos conociendo poco a poco a las personas, y entre más relación, lo que hace también en un grupo pequeño, por ejemplo, el que nos escuchemos unos a otros, es que se va creando una relación. Sí, y yo creo que ese tema es muy interesante porque yo me lo imagino desde un punto de vista laboral también. Qué chévere es que en el lugar donde tú estás trabajando no solamente es una relación de tú me pagas y por yo hacer lo que tengo que hacer, sino que también sino que también yo me siento escuchado, pero no desde el punto de vista de sencillamente de que yo tengo algo que decir y tú me escuchas, sino también, o sea, lo que tú hablabas de la empatía y de que yo sentir que me quieren conocer, yo sentir que lo que yo tengo que decir que eres importante como persona. Vale la pena. Y yo creo que eso es una cosa de las que hay muchas personas que de chiquitos no recibimos eso en la casa. Yo, por ejemplo, yo crecí siendo la hija menor y sí fui muy consentida, pero yo por lo menos nunca sentí, al ser la menor y hacer como que todo el mundo tenía que, o sea, yo tenía que recibir, más la opinión que yo tuviera que yo tuviera o lo que yo quisiera expresar no era tan importante porque soy la menor. O sea, ¿qué tanto tengo yo para aportar si soy la más chiquita, por ejemplo? Y claro, porque pues uno tiene sus hermanos, sus papás, no sé qué, uno tiene que hacer lo que te digan que tiene que hacer. Y yo, al haber crecido como hija menor, nunca yo sentí eso de que mi opinión y de lo que yo tuviera que decir o sí, validez, fuese validado, fuese importante o siempre era como que, sí, es que tú eres chiquita, es que no sé qué, es que, no, sí me entiendes, era como que... Y eso es algo de que si no llega un punto en el que, ok, listo, los primeros años de la vida, pero ya después de cierta edad en adelante, ni siquiera después de cierta edad lo comienzas a recibir, tú te lo crees para el resto de tu vida, ya en la vida adulta y de ahí para adelante, 20, 30, 40 años, todavía te crees que tu opinión no es importante. Así es. Y eso es algo que yo he recibido desde que soy cristiana y desde que soy parte de esta comunidad. Lo he recibido contigo, con mi familia y todo. Lo he recibido y cada vez, digamos que me lo creo más. Y ha sido muy valioso para mí y ha sido muy valioso sobre todo también en oración y cuando paso tiempos con Dios y todo eso, como que creer que yo como persona soy importante, que yo como persona soy valiosa para Dios, que yo con mis palabras puedo ser un instrumento de Dios en la vida de otras personas. O sea, ¿qué más validez que eso? Pero por eso, ahorita lo estoy llevando a un nivel macro grande porque estamos hablando de mi propósito en la tierra, que esa es la validez más importante y más grande que yo he recibido en la vida. Pero creo que si eso se lleva a un ambiente laboral, en la casa, en un grupo, en la iglesia, en cualquier tipo en el que una persona, yo creo que tú vas a estar levantando personas muy valiosas.
estás levantando y personas están caminando contigo que se creen lo que son, que se creen, y eso ayuda mucho en la autoestima de las personas, el sentirse escuchada y valorada de esa manera. Entonces, sí, volviendo al punto de la oficina, imagínate, no solamente tienes un buen trabajador, sino que hay un ambiente laboral sano en el que no es solamente yo te estoy sacando el jugo sino que también eres valioso en ese lugar, eres Sí, importante y tienes algo que el aportar. el ejemplo que he puesto tantas veces en los seminarios de inteligencia emocional, he puesto muchas veces ese ejemplo porque es un ejemplo de empatía fundamental, pero para la vida en todo. Y a mí por lo menos, no digo que ya lo manejo pues, pero me ha servido muchísimo. Es que nosotros cuando somos líderes tenemos presión. Como líderes tenemos presión. Algo tiene que salir bien. Tú tienes un trabajo, tú lo lideras, pero tú le respondes también a un jefe. Entonces tú tienes una presión. Lo más difícil en el liderazgo es lidiar con esa presión. Es lo más difícil que hay, es lidiar con esa presión. Por eso el siguiente tema del que vamos a hablar en el próximo tiene que ver con lo que se llama en inteligencia emocional autorregulación, pero lo que llamamos nosotros dominio propio, que tiene que ver con cuando las cosas salen mal, cómo tener dominio propio para no manejar, maltratar y hacer las cosas indebidamente, ¿no? Tenemos mucha presión, pero aún con la presión que tengamos, es muy importante que si una persona falla, la primera pregunta no sea, la primera pregunta no, el regaño. Esto no pasa porque se hizo mal y no. No. La primera cosa cuando algo falla es hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Cuéntame qué sucedió. Esto salió así, salió así. Por favor, cuéntame qué sucedió. Entonces, cuando tú haces la pregunta, dices, cuéntame qué sucedió, entonces sencillamente la persona tiene la oportunidad de contar y expresar qué pasó. Y luego la siguiente pregunta podría ser, digamos que, por poner un ejemplo, yo tenía que poner este vaso acá, dejar el vaso acá cuando esto empezara y se me olvidó. Y tú me dices, y el vaso resultó allá. Entonces tú me dices, Nelly, cuéntame, ¿qué pasó con el vaso? ¿Tú sí tenías claro que el vaso iba acá? Sí, perdóname, se me olvidó, es mi respuesta. La primera pregunta, ¿qué pasó? La segunda pregunta debería ser, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros fallamos porque estamos preocupados, porque estamos tensos, porque estamos nerviosos, Cuando viene la pregunta, ¿te sientes bien? Tú ya pasaste de la falla a interesarte en la persona. ¿Te sientes bien? Entonces, fíjate que la comunicación en un líder que no está desarrollando inteligencia emocional y no empieza a aplicar empatía y estas cosas, puede convertirse en solo, el vaso debería estar acá, por favor, la próxima vez te pido que las cosas estén donde están, porque si no, no podemos, ya el regaño y se acabó. Entonces, como tú estabas diciendo, solo me interesa que hagas las cosas bien. No me interesas tú ni qué te pasa. Haz las cosas bien, que yo necesito. Mi necesidad es que las cosas estén así, que las hagas bien. Sí. Entonces, es allí donde cuando nosotros damos un paso hacia la persona, decirle, ¿está todo bien? ¿Te sientes bien? De pronto la persona dice, no, tengo un problema porque en mi casa tal cosa. Sí, estoy bien. Solamente algo se me olvidó. O sea, entonces, la tercera cosa es ayudar a la persona a buscar una solución para que eso no vuelva a pasar. Sí, ¿qué podemos hacer la próxima vez para que esto no pase? Exactamente. ¿Qué podemos hacer la próxima vez para que esto no pase? Es la pregunta. Fórmula. Entonces, cuando
cuéntame, ¿qué se te ocurre para hacer la próxima? Tú me preguntas, ¿qué se te ocurre para hacer la próxima vez que... Sí, no sé. Entonces, a ver, te ayudo. ¿Por qué se te olvidó? ¿Por qué crees que se te olvidó? No, porque como yo siempre lo dejo ahí, pero sabes, se me olvidó. ¿Crees que te serviría hacer un checklist? ¿Crees que te serviría anotar? ¿Quieres que te mande un mensaje antes de comenzar recordándote que todas las cosas estén en su lugar? Ay, sí, eso me ayudaría. Listo. Entonces, uno, sí estamos mostrando la falla, porque la falla hay que reconocerla. El que no reconoce la falla está destinado a la maldición de repetirla una y otra vez. Hay que reconocer la falla. Segundo, nos estamos interesando por la persona que esté bien. Y tercero, estamos asegurándonos de tomar medidas para que no vuelva a pasar. Esto es parte de una comunicación asertiva, es parte de una comunicación adecuada, es parte de Una relación. de crear una relación con la persona que vaya, no solo jefe, empleado, líder o alumno, maestro, sino un poquito más allá, porque me estoy interesando por la persona. Te saco del cargo y de la rótula. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Y una de las cosas que tú estabas mencionando que me llama mucho la atención es lo de que a veces, por que seas menor de edad, porque seas una persona callada, porque seas una persona tímida, porque seas una persona insegura, que te muestres así, que no lo seas o te muestres así, a veces no reparamos en la opinión de esa persona, tomarla en cuenta para pedirle su opinión. ¿Y tú qué opinas? Porque a veces los que tienen esas reacciones de líderes y son los que siempre hablan y son pues entonces siempre son los mismos, pero también hay ocasiones en que hay muchos que son los mismos siempre que están calladitos. Y entonces como no hablan, nosotros decimos, bueno, pues si no quiero opinar, que no opine, pero a veces qué rico ir a esas personas y decirle, ¿y tu opinión? Cuéntame, ¿tienes alguna opinión al respecto? Entonces la persona puede decir, sí, y validar, oh, qué bien, qué interesante para estimular y motivar a que vuelva a hablar. Pero si la persona también dice no, también podemos después, aparte, decirle, cuéntame, porque si no quisiste decirlo en grupo, puede ser que me lo digas. Para mí es muy importante tu opinión. Perdona que interrumpa, pero es que a mí me llamó mucho la atención cuando yo, por ejemplo, vi cómo ustedes trataban a su nieta. Esa era, ya tienes otro nietico, pero en ese momento Isabela era la única nieta y era chiquita. Yo conocí a Isabela creo que tenía 8 añitos, y sin embargo yo noté y me llamó mucho la atención porque yo no lo recibí como como ustedes, siendo los abuelos, siendo pues obviamente es una parte tan importante en la vida de ella. A mí me llamaba mucho la atención cómo ustedes la escuchaban y cómo ella pudiese a los 8 añitos llegar con cualquier dibujo, con cualquier cosa, que miren que hice este proyecto, que tengo este negocio, que estoy no sé qué, y me parecía tan espectacular, tan lindo como ustedes la trataban como si fuera una niña grande en ese sentido, porque entonces ahora Isabela ya es una niña, bueno, ya es una niña grande de casi 18 años, y pues yo la vi crecer en toda su adolescencia, y ella es una niña que tiene su opinión y su manera de ver la vida muy clara, y ella no es influenciable fácilmente. Porque ella ya sabe el valor que tiene y la importancia de su opinión. Y eso es algo que yo, cuando tenga hijos, quiero aplicarlo. Pero que me llamó la atención, que no es normal que a mí me llamara la atención. Pero es porque yo me di cuenta, porque no solamente al ser la más chiquita, sino que era la única niña de dos hermanos grandes, hombres, menos era como que lo que yo recibía de importancia a la hora de lo que yo tuviera. Yo recibía mucho, eso sí, porque muy consentida, pero a la hora de yo dar, no es tan necesario lo que tú tengas que aportar. Pero yo sí vi lo que hace el validar, porque pues ¿qué realmente puede decir de importante o de impactante un dibujito de una niña pero es solamente ese trato, esa validez, y lo a veces, que hace. Valerie, es lo contrario. A veces se le presta mucha atención en algunas cosas al pequeño
y no se valida al hermano grande. Mm, Por ejemplo, cuando el pequeño es el que hay que consentir, el que hay que pasarle todo, el que tiene que, el consentido, y el grande tiene que aguantar todo, no tiene derecho a sus cosas, no tiene derecho a opinar, no tiene, porque el chiquito es chiquito y hay que pasarle todo, y el grande es el sacrificado que tiene que... claro. Entonces yo pienso que el equilibrio es muy importante tenerlo. em, Igual en todos los casos, porque también a veces cuando en un grupo es la misma persona la que siempre habla y todo el mundo hace caras, ay, está, no se calla otra vez, también lo estamos lastimando. Claro, No solo al tímido, sino al que habla mucho. sí. Entonces, el poder llevar contacto las personalidades y el poder darle a cada uno lo necesario, eh, porque podemos hacer sentir muy mal a uno que sea súper líder y que opine mucho con una mirada, con, ay, otra vez va a preguntar, ya, todo el grupo lo masacró ahí, como al tímido que no. Entonces, con los años yo he aprendido a eso, a cada persona darle su lugar, su valoración y respetar su estilo y en privado irle ayudando poco a poco que vaya llevando ese nivel de excitación y de estar participando y opinando todo el tiempo, porque también es una necesidad que hay, pero eso podemos ayudar a las personas con eso. Yo quiero leer este versículo para lo de hoy, que dice, Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, ¿no? Entonces, no menospreciar a una persona ni porque habla, ni porque no habla, ni porque es rica, ni porque es pobre, ni nada. Es tratar a todo el mundo, como dice también otro versículo, no hagas acepción de personas. Y el otro dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estima cada uno, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Wow. Entonces, cuando yo hablaba al principio de tener Aprender siempre. sí, esa actitud de aprender de las personas, es porque nos estamos poniendo exactamente en un nivel de que en cualquier momento esa persona nos sorprende con cosas y aprendemos muchísimo más de lo, inclusive de lo que estamos diciendo, porque yo, por ejemplo, ayer tuve una reunión antier, una reunión con unas mujeres y estábamos hablando de un tema y yo dije, ¿cómo les fue con esto? Y esta mujer pidió la palabra y habló y yo dije, wow, qué ejemplo tan espectacular, porque ella abrió su corazón y dijo, no, eso fue dificilísimo, a mí me costó mucho aplicar eso con mi esposo y eso, uy, pero entendí esto y esto y esto, y fue muy honesta, pero nos ilustró muchísimo, muchísimo, fue una gran herramienta para ilustrar al grupo, para mostrar las cosas reales y los tropiezos que se pueden tener. Fue muy lindo que ella nos diera ese pedacito de sí y pudiera contarnos a todos, porque fue espectacular. Vimos ahí una cosa tan auténtica, y ahí mismo en el proceso, en lo medio que iba hablando, también iba entendiendo poco a poco cosas. Entonces fue muy lindo, o sea, aprendemos mucho de las personas. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso en la comunicación como líderes, tener a todas las personas en cuenta, escucharlas, ser empáticos, interesarnos por lo que dicen, hacerles ver la realidad, que para nosotros es importante lo que ellos dicen, que aporta, que todo aporta, y saber escuchar y también saber cuándo callar. Es parte también de esa sabiduría y de esa comunicación necesaria como líderes. Y mucho me refiero a los papás, porque a veces los papás creen que tienen que regañar y salir e irse. No, lo primero que tienen que hacer es escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Y después de escuchar, con una oración mental, si no se puede orar ahí mismo,
entonces sí pedirle guía al Señor para aplicar una estrategia o ver cómo se puede ayudar a esta persona en la situación. Así de que si les parece, vamos a orar. Padre precioso, gracias, muchas gracias te damos. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos guía, nos muestra el camino. Gracias porque todo lo que aprendemos, Señor, es con la ilusión de dar testimonio a otros de nuestro cambio, de dar testimonio a otros de cómo manejamos las cosas. Cada día pedir, Señor, tu amor y tu misericordia por los demás, para los demás, poder ser nosotros un instrumento tuyo. Tenemos una responsabilidad muy grande de testificar en todas partes y por eso necesitamos orar y pedirte esa misericordia, esa prudencia, esa sabiduría y que todas las habilidades de la comunicación que tú has puesto en nosotros ya sean desarrolladas de una manera fantástica en nuestra vida, rápidamente, que podamos madurar a pasos agigantados y cada vez ser mejores líderes sabiendo que estamos es para servir y no para ser servidos. Gracias, Dios. Glorifícate en todo este proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con la bendición de Dios seguimos con este tema que va a ser muy interesante la próxima semana. Nos vemos.